El otro día hice un live en YouTube y alguien preguntó algo así como, cuando una persona aprende a hablar inglés, ¿tiene que cambiar su tono de voz o por qué se escucha más grave? Algo así. Y creo que esta es una observación muy interesante porque sí, es cierto, cuando una persona aprende a hablar inglés, sobre todo nosotros que hablamos español como primer idioma, tenemos que bajar nuestro tono de voz a uno más grave. De hecho, uno de los libros con los que yo estudié pronunciación habla de este feature, o sea, de esta característica como the daddy voice, o sea, la voz de papi. ¿Y por qué se llama la voz de papi? Porque imaginen que cuando ustedes hablan inglés, bueno, nosotros que hablamos español como primer idioma, tenemos que imaginarnos que somos el papá de, o sea, un papá de esos grandes, musculosos, que le está hablando a su hija y le dice, hey, get over here, right? Entonces, básicamente, o sea, entonces básicamente nosotros que hablamos español como primer idioma, sí tenemos que bajar un poquito el tono de voz, no el volumen, ¿ok? Estoy hablando del tono, o sea, que de agudo baje a grave porque nosotros usamos mucho la voz de cabeza. Entonces tenemos que usar también un poquito más de esta zona, ¿ok? El pecho. El truco para que esto suceda es simplemente hacer como los monjes budistas. ¿Se llama mantra? Bueno, ahí me ponen en los comentarios, ¿no? El sonido de Om. Om. Right. Entonces, cuando hacemos ese sonido, esta parte se relaja. Ahorita solamente lo hice un par de segundos, ¿no? Pero idealmente lo vamos a hacer unos 10, 15 segundos para que esta zona se relaje y entonces ustedes puedan empezar a usar más el pecho. ¿Se dieron cuenta cómo cambié de mi tono de voz que uso en español al tono de voz que usaría si estuviera hablando inglés? Entonces, esa es la diferencia. Pero aguas, ¿eh? No se engañen a ustedes mismos, porque yo cuando explicaba esto, muchos de las personas que lo hacían decían, oh, ok, entonces sí voy a bajar el tono de voz. Y dicen, o sea, básicamente hacen el o el la vibración. Básicamente queremos que vibre esta parte, ¿no? De nuestro cuerpo. Ellos hacían la vibración, pero solamente con la cabeza. O sea, seguía sintiéndose muy tensa esa voz. Y véanlo de esta manera, si nosotros hablamos inglés con esta como voz de cabeza que es un poco más nasal y más tensa, proyectamos que estamos tensos. Ese es como algo psicológico, pero es magia. No, pero es real. Sí queremos bajar el tono de voz. Entonces es un buen ejercicio. Cuando ustedes tengan un poquito de tiempo extra, hagan el sonido de para despertar a su pecho y así se van a escuchar un poquito más natural when you speak English. All right. See you in the next video. Bye bye.